Del taller uno del día de hoy, iniciamos con qué es la psicología del dinero, para qué nos sirve. Vamos a hablar sobre un caso que vamos a ver si es o no, o fue un caso de suerte o fue una gestión que tuvo, bueno, este personaje del caso del que vamos a hablar. Vamos a conversar también sobre un libro en específico en el cual comentan sobre reglas ocultas que tiene el dinero, que nos pueden ayudar a potenciar nuestras decisiones. De ahí conversaremos en un capítulo siguiente sobre qué aprendimos o qué aprendemos en general de las crisis que se van dando a lo largo de la historia. Por ejemplo, la crisis de COVID, ¿no? Y qué nos enseñó, qué aprendizajes nos quedan, digamos, para que nosotros podamos asumir este tipo de situaciones complicadas, que si bien es cierto son externalidades como tal, nos pueden, si no estamos preparados, nos pueden agarrar frío y de repente complicar algunos de los objetivos y algunas de las cosas que tenemos planeadas como tal, ¿no? Hablaremos también sobre las metas SMART, una hoja de ruta que les pueda ayudar a enfocar esos pilares, cuidar los hábitos financieros, que es súper básico para lo que viene después, que es el planteamiento de objetivos, misión, visión y valores, lo que acompaña obviamente a hábitos financieros saludables y a ese plan de acción que fortalezcan su FODA interno, ¿no? Bueno, chicos, antes de empezar con la sesión y con todo el contenido que les acabo de comentar, perdón, les quería comentar sobre por una parábola que encontré, que de hecho el enfoque es un tanto comercial. Si bien es cierto, la enseñanza como tal, yo siento que sí se puede aplicar a lo que estamos viendo ahora. Es un libro que habla justamente de un vendedor, un gran vendedor, ¿no? Que en este caso es Al-Hafid. Él era una persona, bueno, que en su momento fue esclavo, ¿no? Tenía un amo y él lo que hace al ver que su amo es una persona súper exitosa y de que llegado cierto momento, su amo ya va a dejar, digamos, la herencia a otras personas, le pide la oportunidad de que le explique y le enseñe cómo ser una persona exitosa, ¿no? Obviamente dentro de los conocimientos del amo que eran súper súper buenos y como les comentaba, es bastante enfocado en el tema de ventas. Entonces, el amo de Al-Hafid en realidad le dice que sí, está bien, que concede esta petición, ¿no? Y le da una tarea, una única tarea para que él haga, que tenía que vender un manto justamente en la ciudad de Belén, pero ¿cuál era la particularidad de este manto? Era que era un manto muy costoso y la tenía que vender en una ciudad en donde realmente la capacidad adquisitiva de la gente no era mucha. Entonces, digamos que no era una tarea tan simple, ¿no? Pero sin embargo se la da y justamente lo hace para fortalecer el carácter de esta persona que se quiere aventurar en esta misión. Bueno, después en la siguiente página lo que vemos es una persona justamente que ha pasado pues por bastantes días, bastantes semanas en la cual no ha podido vender su manto realmente, ¿no? El manto es muy costoso, ha recibido muchos nos, él ha persistido obviamente, pero no ha conseguido nada hasta el momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justo llegado a cierto punto en donde él está caminando, se encuentra con una familia que estaba en la calle y justo en ese momento hacía frío, estaba lloviendo y bueno, él obviamente tenía la manta que le habían dado, como les comentaba, súper costosa y que la misión de él era venderla y si no la vendí, digamos, no tenía que regresar si es que no la vendía. Sin embargo, él ve la situación y se apiada, digamos, de esta familia y lo que hace es le entrega la manta, la única manta que él tenía, ¿no? Se le entrega, se compadece de la situación y para poder proteger y abrigar a este niño recién nacido que estaba viendo. ¿Qué pasa después? Él regresa, obviamente, deprimido, muy triste, y el amo lo que hace, en vez de repente recriminarle, ¿no? Su actitud o por qué estaba de repente así de triste, ¿no? Él se da cuenta de que el momento que él llega, también llega una estrella que estaba básicamente a donde caminaba el Jafit, lo seguía, ¿no? Él relata de esa manera.
Entonces él siente que eso es una señal, el amo siente que es una señal de que esa persona es una persona elegida para que él le pueda enseñar todos los conocimientos que tenía en ventas o en todo caso los conocimientos y sabiduría que le podía ayudar a él crecer y ser una mejor persona. Entonces en ese momento él entrega un cofre con 10 pergaminos en donde les va a explicar las enseñanzas que tenía esta, básicamente las enseñanzas que le hicieron al amo ser lo que él era, que era una persona exitosa, próspera y abundante económicamente. ¿Cuál era el primer pergamino? De hecho, no les voy a contar los 10 porque sería como que muy largo todo. El primer pergamino era básicamente lo que está en esa parte izquierda, ¿no? Que es que la persona tenga el compromiso diario de que todos los días, o sea, mañana, en el mediodía y en la noche, se ponga a leer uno de los pergaminos por 30 días. Cada uno de los pergaminos que les había dado el amo lo iba a hacer por 30 días, ¿no? Es decir, en 10 meses completaría la misión de leer y aplicar, además que lo leía, esto de manera diaria, ¿no? ¿Y eso qué nos explica y qué nos enseña? Hacer algo de manera repetitiva nos genera hábitos. En este caso era un buen hábito, porque cada pergamino nos generaba una enseñanza como tal que nos iba a potenciar. En este caso le iba a potenciar a la persona, al Jafit, a ser una mejor persona y una mejor versión de lo que él ya era, ¿no? Porque sí, sabemos todos y ya nos dimos cuenta que al Jafit era una persona buena, ¿no? Porque había ayudado en este caso a esta familia que vio. Entonces, el segundo principio del cual habla en el libro es el amor, pero no el amor romántico, sino el amor en cuanto a poder dar, digamos, de una manera desinteresada al prójimo. Por ejemplo, la acción que tuvo al Jafit al inicio de la, del relato. Por otro lado, otro de los principios, por ejemplo, era la persistencia. O sea, tener un objetivo claro y aunque de repente no te va bien, como por ejemplo al principio, ¿no? También Al-Hafid no vendía, pero él lo seguía haciendo. Y lo iba a hacer seguramente si es que no le pasaba esto hasta poder alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces hay un tema de resiliencia detrás que es súper importante y clave para que la persona pueda ser exitosa. ¿Qué más? Comentan de que aplicando, bueno, estos dos, el primer principio que era el tema de hacer los hábitos correctos, los hábitos buenos. El segundo principio, tener, digamos, un corazón noble para poder apoyar al prójimo, tener la persistencia y la constancia de hacer las cosas. Todo esto aplicado, digamos, le hizo al Jafid realmente convertirse en un vendedor muy bueno y muy grande en esa historia. Así que igual les quería comentar, chicos, hasta acá, porque de hecho ya acá termina la historia. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué enseñanzas tal vez ustedes puedan recoger de esta historia desde su perspectiva? ¿Y cómo sienten que tal vez esto de acá podría aplicarlo, o sea, al concepto financieramente hablando y cómo me podría beneficiar? Ahí voy a dejar libre ahorita el micrófono para que ustedes de repente puedan participar sin miedo o escribir de repente en los mensajes. Sin miedo, chicos, ¿ah? Estamos para aprender todos. Si se equivocan, no hay problema. Mira, acá por ejemplo está colocando Udelis una recomendación o su apreciación en cuanto a la historia. Comenta que lo valioso de esta historia es que enseña que la venta comienza mucho antes de vender, claro. Claro, porque básicamente la venta empezaba desde la actitud de esta persona de poder lograr sus objetivos, ¿no? Y salir a la calle, digamos, con esa meta súper clara y poder lanzarse en esa aventura. No sé si alguien más quisiera dar alguna apreciación, si no ya empezamos con todo lo que es el tema de hoy. Edwin también comenta algo. La autodisciplina, la constancia diaria y los valores personales. Súper clave. Mentalidad.
Claro, la mentalidad es súper importante. Y ahí lo vamos a ver, chicos, aunque vamos a ver obviamente finanzas como tal para finanzas personales. Hay algo súper clave que el factor psicológico juega bastante, te puede jugar bastante en contra o bastante en potenciarte a ti como persona y que puedas lograr los objetivos que estás buscando. Bueno, siguiendo entonces, chicos, con la temática del día de hoy, empezamos entonces con el capítulo uno. Y para eso me quiero basar en el libro de Psicología del Dinero. A ver, antes de eso, tenía un par de muy conmovedora la historia de los pilares son la resiliencia, la persistencia, la determinación. La energía juega un papel importante en cuanto a las ventas. Y el último comentario que me colocó Edwin, el verdadero crecimiento comienza en uno mismo. Excelente, chicos. Muy bien. Creo que se entendió bastante bien la historia. En el capítulo uno vamos a hablar ahora de la psicología del dinero. Como les decía, chicos, vamos a hablar de finanzas personales, pero la base es el mindset, como acaba de decir también alguno de los compañeros, ¿no? La manera de cómo pensamos, de alguna manera estructuran una situación que puede ser obviamente para provecho de nosotros o de alguna manera nos puede estancar o nos puede limitar. Eh, ¿Qué habla en esta psicología del dinero o de qué trata? ¿Qué tenemos que entender por psicología del dinero? Cuando hablamos de psicología, de por sí ya estamos frente a algo que nos sugiere tal vez factores de comportamiento, factores de hábitos, ¿no? Pensamiento. Entonces, si lo ligamos al tema del dinero o al tema financiero, serían comportamientos, situaciones, hábitos que van a ayudarnos a potenciar justamente esta abundancia económica, ¿no? Vamos a conversar, justo a comentar sobre una de las historias que comentan dentro de este libro, que es el conserje versus el ejecutivo. Es un poco, de verdad, un poco raro y extraño, pero justamente lo comentan de esta manera divertida, porque hay algo clave que pasa en esta situación. Perdón ahí, chicos, si se escuchan perritos, pues estoy en mi casa y escuchan ahí samples un poquito intensos, pero espero que se escuche lo importante. Eh, Hablamos de Ronald Reed. ¿Ronald Reed quién era? Ronald Reed era un conserje empleado de una gasolinera, que obviamente él, como una persona que se dedicaba a la limpieza y tenía varios, digamos, no tenía una educación como tal en una universidad ni nada, sino había sido solventado su economía y su vida a través de manera empírica, digamos, con lo que él hacía, con su trabajo, ¿no? Con su día a día. Y lo que él sí tenía bastante clave era la constancia y el esfuerzo que le aplicaba a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que él hacía, tenía un buen hábito, por ejemplo, ese señor Ronald Reed, el conserje, que era ahorrar el 20% de lo que ganaba en un fondo en el cual a él iba a permitir tener una jubilación, por así decirlo, un fondo de jubilación o un fondo que iba a dejar para su vejez, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con ese señor que llegado a cierto punto y llegado a ciertos años de él, de su edad, y bueno, que ya esta persona pues vive, ¿no? Obviamente de manera austera, tiene una casa que siempre tuvo con un cuarto, una sala, porque creo que no tenía familias más, pero llega a amasar una fortuna de 8 millones, digamos, con esta constancia que tenía y ahorrando el 20% de lo que él recibía de su mesada o de su jornada mensual, a pesar de su bajo salario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento en que él ya, bueno, básicamente se enferma y va a dar herederos de este dinero, lo que él hace es la fortuna la, la entrega a un hospital y a una biblioteca de su ciudad, ¿no? Que justamente donde él se atendía y él básicamente iba a leer libros y a consultar sobre varias cosas. ¿Qué tenemos a la par? Porque hasta acá hemos hablado sobre la historia del conserje.
La otra historia es sobre un inversor, un inversionista, una persona que se capacitó, digamos, durante toda su vida en universidades, llevó maestría, digamos, era una persona súper capa, trabajó en las mejores empresas financieras del mundo y era una persona, un alto ejecutivo que ganaba muchísimo dinero, ¿no? Tanto así era el dinero que ganaba que él gastaba de manera mensual $90,000 en solamente hacer el mantenimiento de la casa que tenía, que era, no era una casa, era una mansión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Y qué pasó en la historia de estos dos personajes? Hubo una crisis en la cual, bueno, ustedes saben, y lo vamos a conversar más adelante, han habido muchas crisis a lo largo de la historia, pero una de las crisis hipotecarias justamente hace de que la persona, este inversionista, tenga que pagar demasiado por la casa que tenía o por la mansión que tenía, y llegado hasta cierto punto que tiene que hipotecar esta mansión y, digamos, un poco para poder él seguir subsistiendo, tuvo que hacer eso, ¿no? Y ya más adelante lo que pasa es que pierde la mansión porque ya no puede pagar la hipoteca y otras personas o otras empresas lo que hacen es la compran a un precio súper, súper bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, si bien es cierto, ambas personas ganaron dinero, uno lo hizo de manera constante y poco a poco, la otra persona ganaba, pero de repente derrochaba también bastante, ¿no? El dinero que ganaba. Entonces, ambos tenían la abundancia, pero no los dos tenían la misma actitud frente a esa abundancia que tenían de dinero, ¿no? Entonces, acá lo que el autor hace mención y quiere destacar es que no siempre una capacidad técnica ligada a finanzas te va a permitir tener una vida saludable financieramente hablando, sino también hay otros conceptos que son justamente el tema de que, por ejemplo, si ya lograste tener una cierta cantidad de dinero grande, de repente no tomar tantos riesgos y también es posible, sí, tener una buena vida y una economía que te pueda solventar gustos, ¿no? Pero también poder reservar, ¿no? Reservar como hacía la persona anterior, ¿no? Que era el conserje. Reservaba 20% siempre. Entonces tenía ese hábito y eso le ayudó finalmente a ser económicamente mejor que esta persona que tenía pues todas las de ganar si es que hubiera tenido otro tipo de mentalidad. Entonces, ahora que ya comenté sobre esta historia, el libro justamente habla sobre reglas ocultas que tiene el dinero. ¿Cuáles serían esas reglas ocultas? Primero, por ejemplo, la primera regla que comentan en el libro es que ninguna persona está loco por pensar como piensa, ¿no? De repente. En el gráfico de la izquierda tal vez no se ve porque está un poco chico, pero lo que representa que es que hay dos personas o dos grupos de personas, unas personas que han nacido antes del 1950 y hay otras personas que han nacido después de ese periodo de 1950, más o menos en el 1970, en donde hubo un crecimiento grande justamente en el tema de acciones, en el tema ¿no? De inversiones. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que ha nacido en estos años, digamos, en 1950 y vio crisis, vio que en el mercado básicamente no se daba pues un tema de incrementar por invertir en algo. Básicamente lo que va a pasar es que esas personas, de acuerdo a lo que ellos han vivido y han experimentado, seguramente no sean propensos a invertir. En cambio, las personas que han nacido en un entorno en donde han visto un crecimiento muy grande de alguno de los sectores en los cuales ellos se hayan visto inmersos, probablemente o muy probablemente lo que van a hacer es parte del dinero que ahorren, van a querer invertir para también ser partícipes de esta ganancia, ¿no? Entonces, ninguna de las dos personas están mal, básicamente están reaccionando o están actuando de acuerdo a lo que ellos han vivido. ¿Cuál sería la segunda regla del dinero? Es que hay dos caminos, muchas veces que comentamos, ¿no?
¿La suerte realmente es algo que nos podría a nosotros ayudar a alcanzar los objetivos o es el esfuerzo por el contrario? ¿No? Entonces acá yo, bueno, y el libro también lo comenta, el éxito financiero no es solamente el resultado de un trabajo duro, sino también hay un esfuerzo que está de por medio, ¿no? Hay un esfuerzo, hay una dedicación que uno le tiene que poner a las cosas que hace para poder alcanzar lo que tiene, y no necesariamente dejarlo a la suerte, que también es un factor importante, ¿no? Obviamente tener una economía saludable, de repente un país en donde hay bastante oportunidades porque las empresas tienen dinero, están invirtiendo, entonces tú puedes de repente emprender en algo, simplemente el dinero que tú ganas como salario es muy bueno y te permite a ti tener una vida tranquila en la cual te permite ahorrar y tener, digamos, este colchón en caso de que pase cualquier cosa. Eso, digamos, sería un entorno de suerte. Pero si bien es cierto, a veces no tienes la suerte de repente de tener esta economía en tu país o de repente el mejor trabajo que te pague lo que quisieras, igual con lo poco que ganas o el dinero justo que estás ganando, siempre hay una oportunidad para poder ver qué provecho puedes sacarle ya al beneficio que tienes, ¿no? Y obviamente siempre estar agradecido por lo que uno está teniendo en el momento. La tercera regla oculta es que hacerse rico es diferente de mantenerse rico. Y justamente para esto es solamente retroceder hacia la historia del conserje versus el inversionista, ¿no? Si bien es cierto, hacerse rico para el conserje le demoró muchos años, para el inversionista seguramente no, porque en una jugada en la bolsa ganó vendiendo y comprando acciones, pero mantenerse rico cambia, ¿no? Porque mantenerse rico ya más de una actitud de repente de riesgo que tú te puedas arriesgar, es cómo vas a hacer para cuidar el dinero que ya tienes y mantenerte rico en el tiempo, ¿no? Que justamente es lo que hizo el conserje, ¿no? Bueno, y la última regla es el control del tiempo. Lo más poderoso que tenemos, chicos, cuando hablamos de independencia financiera, ya habiendo, digamos, ahorrado, por ejemplo, por nuestro fondo de jubilación, es que el dinero nos va a otorgar a nosotros el valor del tiempo. Y ese valor del tiempo nos va a permitir a nosotros poder decidir qué hacer con el dinero que tenemos. Si lo invertimos, si de repente nos vamos de vacaciones un momento, pero digamos, lo podemos hacer porque ya tenemos este fondo, ese fondo que lo hemos ganado con esta constancia, ¿no? Y esta resiliencia de hábito, bueno, que sería el ahorro. Bueno, antes de pasar al segundo capítulo, chicos, no sé si quedó todo claro, si tienen alguna duda sobre lo que hablamos del capítulo anterior, o si quisieran tal vez que profundice en algo de lo que he comentado, normal ahí retrocedo, si no ya avanzamos con todo. Bueno, creo que no hay dudas por ahora. Voy a seguir avanzando con lo que viene. Justamente, ya un poco hemos aterrizado esto de manera bien light y hemos hablado de que las crisis por lo general son externalidades y son cosas que de alguna manera podrían a nosotros afectarnos, de que de hecho nos han afectado, por ejemplo, en el COVID afectó reduciendo pues el valor de la economía muchísimo. Lo estamos viendo acá, por ejemplo, en uno de los cuadritos. En el 2020, la contracción estimada de las economías fue de 6,2% y fue en realidad, si vemos todos los otros porcentajes, la de COVID fue la que más impactó, ¿no? Justamente por eso decidí hablar de COVID y ya no hablar tanto de las otras, pero también cada una de las crisis, ya sea que ha sido una guerra o la crisis de repente de los valores hipotecarios que se cayeron, o de la bolsa, que en algún momento también se apagó, la bolsa americana, todo eso obviamente ha, ha ha condescendido en qué cosa, en que la economía se ha de alguna manera visto perjudicada, impactada,
y este impacto lo que ha hecho es que obviamente empresas quiebren y personas también pierdan sus ahorros y su dinero muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de crisis por lo general, hablamos de dos conceptos y lo pongo acá a la izquierda, esta inflación, que sería la síntesis de los conceptos que les voy a comentar. Uno es la inflación, es el tema de obviamente, tú ya no puedes comprar con el mismo dinero la misma cantidad de bienes que comprabas antes. ¿Por qué? Porque hay un aumento desmedido del valor de los bienes, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay inflación. ¿Y qué pasa por qué esta inflación? Porque aparte de haber inflación muchas veces cuando hay crisis, hay también recesión, o sea, la economía también se estanca. Y al haber ambos eventos económicos, lo que se origina es un nuevo evento que se denomina esta inflación, ¿no? Por eso lo puse acá. Era un concepto económico, pero quería igual comentarles para que ustedes, en caso en algún momento no sé, lo toquen este punto, sepan de qué trata. ¿Cuáles son las características que se dan cuando hay crisis? Bueno, uno, eh, hay desaceleración en la economía, obviamente, hay empresas que quiebran, como hablábamos, y lo que pasa es que todos los países como tal, lo que hacen es, tienen un proyectado, por ejemplo, como nosotros en la actualidad, de cuánto vamos a crecer en cada año. Obviamente hay contracciones de, esas, de esos crecimientos proyectados que tenía el país que ya no va a tener, ¿no? Y dinero que obviamente tenían en sus fondos de reservas que van a tener que utilizar seguramente para poder arreglar muchas de las cosas que se, que se originan por este hecho de, de las crisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso COVID, las compras de mascarillas, las compras de todas de todo el temas de salud, ¿no? Que eran las ampollas y todo lo que te ponían, porque necesitabas, obviamente, pero son cosas que no estaban presupuestadas por el Estado, ¿no? Y son fondos que, digamos, viéndolo como un país, el país también tiene que tener sus reservas para poder solventar en caso hayan estas externalidades. Ahora, ¿qué pasa para los dueños de negocio o qué pasa para las personas en caso de estas coyunturas de crisis? En los casos de dueños de negocio, ¿no? Si de repente por acá ustedes chicos hay alguno que está emprendiendo algo, eh, ¿qué puede pasar? Es que, por ejemplo, si estábamos hablando hace un momento del tema del dinero, si por ejemplo tú vendes en soles, pero por ahí también compras mercadería en dólares, porque de repente importas, ¿no? O de repente lo que haces es no sé, o sea, te compras una maquinaria, qué sé yo, y esta maquinaria está en dólares, ¿qué va a pasar? Que por lo general, al ser crisis y tus soles valer menos, al endeudarte, por ejemplo, en dólares, te metes en un problema porque ahora vas a tener todavía que solventar mayores gastos de los que ya tenías presupuestados en su momento, ¿no? Entonces es bueno que cuando uno tiene un negocio, por ejemplo, y vendes en soles, todas las deudas que tienes en tu negocio también se hagan en la misma moneda. ¿Para qué? Para que no tengas ese descalce en caso haya alguna coyuntura de descalce cambiario, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Puedes perder, obviamente, de la noche a la mañana todo lo que tienes. Y esto va a depender del modo en el cual, obviamente, se haya originado la empresa, ¿no? Hay, obviamente, tipos de sociedades. Hay empresas, por ejemplo, donde las sociedades son de responsabilidad limitada, hay otras en donde son sociedades que permiten tener participación de varios accionistas, pero todas estas externalidades o estos déficits y crisis que se pueden dar de manera financiera nos pueden de la noche a la mañana también hacer perder mucha plata y esta cantidad de dinero que no tenemos, digamos, como fondo, imaginemos como dueños de negocio, no tenemos presupuestado eso, obviamente puede hacer que tengamos que cerrar, ¿no? Eventualmente el negocio. Lo otro que puede pasar es que frente a algunas crisis, lo que a veces pasa es que se dan, por así decirlo, otorgar dinero de manera fácil. Entidades salen, por así decirlo, oye, no sé,
préstamos súper baratos, con tasas de interés súper bajas, ¿no? Si es que fuese que lo vas a prestar, o si por ahí tú eres inversionista, te dicen que te van a dar unas tasas súper, súper altas por dejar tu plata ahí, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con las entidades que nos ofrecen ese dinero fácil. A veces son entidades que tienen detrás pues un tema de desbalance y obviamente están pidiendo colocaciones porque lo que posiblemente va a pasar con estas empresas es que pueden quebrar en cualquier momento y lo que ellos hacen es tratar de captar todo el dinero que puedan en momento de crisis para poder no caer en el tema del, del cierre de su compañía, ¿no? Pero tenemos que estar bastante atentos por eso y ver que las tasas que nos dan en el mercado sean regularmente las que nos dan otras entidades y no sean abismalmente diferentes, ¿no? Porque ahí es algo que debemos tocar con pinzas y estudiar bastante bien si la empresa es una empresa que es seria y es una empresa sobre todo que va a permanecer en el tiempo, ¿no? Para que lo que nos ha prometido nos lo pueda dar. Para personas, ¿qué puede pasar en caso de crisis? Obviamente, podemos apalancarnos de manera excesiva con deuda, así que si lo hacemos de esta manera en una crisis, no vamos a poder obviamente sobrellevarlo, nos podemos endeudar, caer en tema de repente de Infocor, en tema de deudas, así que es bastante bueno saber que las deudas que tenemos, las deudas no son malas, ¿ah? Cuando hablo de las deudas, en realidad no es que esté mal que nos endeudemos como personas. Nos podemos endeudar, pero siempre y cuando esa deuda no esté destinada para un consumo o para diversión, ¿no? O sea, por ejemplo, usar la tarjeta de crédito con un dinero que yo no tengo para irme de viaje o para comprarme algo que me quiero comprar simplemente por darme un lujo, no es una decisión muy sabia porque lo que va a pasar es que en el caso de una eventual crisis, eh, yo me he sobreendeudado y ya no voy a poder pagar la deuda, digamos, en la cual me he metido. Entonces, hay que saber qué momentos endeudarse y sobre todo si te vas a endeudar, que sea para algo que te va a servir de inversión, para algún negocio tal vez, ¿no? Y de esa manera puedas rentabilizar el dinero que te estás endeudando, ¿no? De esa manera sí te apalancas bien. ¿Qué más puede pasar? El peligro del pánico. Cuando hay crisis, por lo general, todo el dinero quiere retirar el dinero de los lugares, las entidades donde tiene este dinero, ¿no? Entonces, de manera descontrolada. Y eso puede contagiar a las empresas, perdón, a las personas y hacer que realmente las empresas quiebren por ese motivo, ¿no? Por ese peligro de pánico de alguna caída o algún cierre sistemático del sistema bancario. Otra cosa que es importante en tema de crisis es tener un ahorro, un fondo de inversión, ¿no? Ahí, justamente que nos pueda cubrir sobre estas eventualidades. No gastar el ahorro o los fondos es una decisión bastante buena y se les recomienda obviamente a todas las personas que lo puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo coloco en Estados Unidos, las personas usaban el aumento del valor de su casa para sacar más deuda y financiar el consumo. Grave error, el valor de los activos puede caer. En este caso, de repente no se entiende a la primera, pero ¿qué pasaba? Ellos al ver el valor de sus viviendas costaba más, lo que hacían es las hipotecaban, por así decirlo, y con este dinero, financiaban consumo, ¿no? Viajes, diversión, como les comentaba. ¿Qué pasaba después? Obviamente, una crisis en donde ya no tenían los ingresos, tal vez, no sé, por A o B despedían de su trabajo, no les iba bien sus negocios, ya no podían pagar, obviamente, el dinero que habían gastado y muchas personas perdieron sus bienes, ¿no? Bueno, chicos, vamos a entrar ahora a las metas financieras Smart. No sé si hasta acá, en el capítulo 2, hayan tenido alguna duda. He tratado de las historias que les he ido comentando, sean de alguna manera como que de la mano para que ustedes los conceptos que les voy comentando también los puedan procesar y los puedan, no sean muy técnicos, sino sean de manera sencilla para que ustedes los vayan entendiendo y los vayan procesando muy bien. Me avisan igual si tienen una duda para poder, a ver, consulta. Hoy en día, ¿cuál de las lecciones de la anterior
cree que se ignora y por qué sigue siendo un riesgo? Claro, por ejemplo, en caso de crisis, no es que seamos negativos, pero siempre estamos expuestos a una crisis. Entonces, lo que tenemos que hacer como personas es tener esos fondos de ahorros, que justamente lo que yo les comentaba, lo de la crisis, no para preocuparnos, sino justamente para estar previstos en caso pase alguna externalidad negativa, que es una crisis como tal, ¿no? Básicamente lo que yo siento y lo que veo a veces es que, si bien es cierto, a veces tenemos una buena capacidad para ahorrar, que puede que a veces sea constante o no, muchas veces el ahorro lo que hace es se dirige para el tema de consumo, ¿no? Y no se dirige para el tema de crisis, que también no puede ser necesariamente externo, podría ser, por ejemplo, un tema de salud que Dios no quiera pase, también te podría ayudar a tener un fondo ahí. Sí, Patricia, te escucho. Pues, Sí, buenas noches. Tenía una pregunta acerca del segundo punto que trataste de de cuidado con el dinero fácil. sí, Eh, ya, cuando una empresa o un emprendedor pide un préstamo bajos intereses, eso no cubre todo el contrato. Eh, ¿Por qué tendría que, o sea, basar mi crecimiento en esas tasas? Podría hacerlo mientras dure el contrato del préstamo, sea cual sea la cuota francesa o americana que esté aplicando. No me quedó claro, mejor dicho. ya. Pues, Lo que yo quería hacerles entender es que, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en el mercado, imagínense, yo como persona natural, ¿no? No como persona con negocios, sino como persona natural, tengo dinero ahorrado y no lo quiero tener en una cuenta de ahorro porque mi cuenta de ahorro no me va a dar casi nada de intereses y lo quiero llevar, por ejemplo, a un depósito a plazo, que por lo general los depósitos a plazo están en 4, 5, hasta 7% en algunas entidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que yo les digo, cuidado con el dinero fácil? ¿Qué pasa si hay una entidad que te dice, oye, yo te voy a dar una tasa de 30, 50 o algo así, ¿no? 20%, 30, 50% de rentabilidad. Entonces, o sea, hay un riesgo que justamente es que si te metes a eso, puedes perder el dinero. Tal vez te pueden cumplir 1, 2, 3 meses, pero no va a ser sustentable para la empresa por lo general, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces las empresas lo que hacen es abren y si no hay, digamos, detrás una empresa formal y obviamente una entidad que esté reconocida, sólida en el mercado, muy probablemente sea una estafa, ¿no? Y justamente por eso yo les decía que cuidado con el dinero fácil y tengan bastante ojo cuando les recomienden tasas así súper abismales de rentabilidad, ¿no? En el caso de los préstamos, lo que me decías, Patricia, sería la inversa, ¿no? O sea, por lo general sería algo que básicamente no te cobra casi nada por el préstamo que estás pidiendo. ya, Eso, pero esta tasa no cambiaría. Digamos, si pago una TEA de, digamos, 4%, no cambiaría en todo mi contrato. El problema sería si hago el contrato con una entidad que, como tú bien has dicho, no es fiable, no tiene sí. credibilidad, porque si lo hago con un banco, los bancos tienen una tasa de encaje, entonces sí podría basar mi crecimiento si lo hice una tasa razonable que permita mi crecimiento como emprendedor o como empresa, ¿correcto? Oye, está buenísimo el tema que has traído sobre la mesa, Patricia, y te agradezco la intervención. Has hablado sobre un tema importante que es la tasa de encaje también a la vez, ¿no? Y también, obviamente, has dicho que te apalancaste de esa tasa de encaje bancario, para poder tú poder tener un préstamo, obviamente, con una empresa sólida financieramente, ¿no? Hablando de una empresa sólida del sistema financiero. En este caso yo no le veo ningún riesgo a la decisión que tomaste, porque en este caso es una empresa que, como bien dices, es una empresa formal y no es una empresa, digamos, de estas que salen así de la noche a la mañana y te ofrecen maravillas, ¿no? Entonces, y por otro lado, también es bueno saber el tema del fondo de emergencia o del encaje que tienen los bancos. En caso los bancos quiebren,
Hay un fondo que no lo tengo ahorita a la mano, pero lo voy a traer para la próxima sesión. Es en caso tú tengas un ahorro que está cubierto, digamos, por este fondo de emergencia y la empresa quiebra, ya no te va a pagar la empresa que quebró, sino te va a pagar, por ejemplo, el BCR o la empresa que está detrás, ¿no? La superintendencia que está detrás. Entonces es bueno saberlo y saber esos límites para de repente yo tener eh, mis ahorros y ya veo que pasan los límites de estas reservas que son, por así decirlo, están aseguradas, ya pasarlo a varias entidades, ¿no? Y de esta manera yo tener cubierto ese riesgo en caso, no sé, colapse el sistema financiero, ¿no? En el peor de los casos. Está bueno el tema que trajiste, Patricia. Gracias. Gracias. Buenísimo, chicos. Seguimos avanzando entonces en las metas financieras SMART. Eh, ¿Qué son metas financieras SMART? Yo creo que varios de ustedes o están en la universidad o de repente estudiando una carrera técnica o por ahí las deben de haber escuchado en algún momento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de metas SMART, pero ligados al tema financiero? Justamente les traje este cuadrito para poder explicárselos. Igual si tienen alguna duda, con todo gusto se las trato de resolver, chicos. A ver, cuando hablamos de Smart, ¿por qué? Porque obviamente las siglas de la palabra Smart decimos que tienen que tener estas características, ¿no? S de singular, que los objetivos deben declararse de forma detallada y concreta. M de medible, que el objetivo sea un buen objetivo y que se mida con facilidad. A de alcanzable, que debe ser realista. R de realizable, que debe ser relevante para la empresa, o en este caso para ustedes como personas naturales. Y T, que esté en un marco de tiempo, un horizonte de tiempo adecuado. Entonces, por ejemplo, ahora llevemos esos pilares SMART hacia nuestras estrategias financieras. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, si hablamos del pilar de la S, ¿no? Del pilar de la singularidad. Tenemos una meta que en este caso queremos lograr un ahorro, queremos ahorrar dinero. Entonces, colocarle de manera singular el objetivo tendría que ser detallarlo de una manera bastante concreta, ¿no? No solamente decir quiero ahorrar dinero, que eso sería lo que estaría mal, sino tendríamos que decir también, oye, quiero ahorrar dinero, pero quiero ahorrar, no sé, $5.000, $1.000, 5.000 soles, ¿no? Y sería todavía muchísimo mejor si a esto ya poco a poco le vamos añadiendo los demás factores, ¿no? Por ejemplo, el factor tiempo, ¿en cuánto tiempo lo quiero? Lo quiero en 3 meses, lo quiero en 6 meses, en 12 meses, ¿no? Que sería la última, por ejemplo. Entonces yo a este objetivo lo puedo hacer cada vez más preciso si le voy añadiendo los factores o los pilares de SMART, ¿no? ¿Qué dice el segundo pilar de medible? Por ejemplo, quiero cuantificar mi progreso eh, y cómo sé si lo he alcanzado o no. Sería un ejemplo de una aplicación mala si decimos quiero reducir mis deudas. Es smart si digo, ¿no? Quiero reducir mi deuda de mi tarjeta de crédito en $200 al mes o en 200 soles al mes, ¿no? De repente, acá lo que parece, bueno, ya que hemos hablado de algunos temas financieros, es bueno también hablar de esto. Cuando por lo general a veces nosotros solamente pagamos de la tarjeta de crédito la cuota mínima, es lo peor que podemos hacer. Lo vamos a ver en la sesión del día miércoles, pero igual les adelanto que es como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque esa deuda prácticamente estoy pagando, pero eso sigue creciendo. Los intereses al final me matan y no me dejan salir de ese círculo, en este caso vicioso, ¿no? Que es la deuda que tengo con el banco. Entonces siempre es bueno ponernos como meta reducir esa deuda y pagar más del mínimo, en este caso ese incremental de más que podemos ponernos nosotros como objetivo. El tercer pilar sería el de alcanzable, que sería, por ejemplo, ahorrar en cuánto tiempo
pero ponerme una meta que sea realista, ¿no? Una meta que lo pueda alcanzar de una manera fácil, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué estaría mal? Decir, voy a ahorrar 10.000 soles en 3 meses, pero gano el salario mínimo. O sea, es imposible que llegue a esa meta. Entonces, sería mejor de repente decir, voy a ahorrar 1.500 en 6 meses, aportando 250 soles de mi sueldo, ¿no? Por un periodo de 6 meses. Y eso lo pongo en una cuenta de repente que no voy a tocar. Lo pongo en una cuenta de ahorros en un banco en donde no tengo tarjeta, por así decirlo, para no poder retirar, especialmente justamente para que sea yo obligarme a ahorrar justamente, ¿no? Seguimos en el cuarto pilar entonces, chicos, de la R realizable. ¿Qué sería el cuarto pilar de realizable? Debe ser una meta relevante para mí, ¿no? Quiero invertir en algo, ya está bien, sí, es algo relevante, pero no es preciso. ¿Qué sería mejor? Quiero invertir para tener un retiro, como hablábamos hace un rato, un fondo que me permita jubilarme en un futuro, o de repente un fondo que me permita ayudar a mis hijos a que tengan una buena educación en una buena universidad, ¿no? Y por ejemplo, para este caso de acá, yo no sé si a ustedes les sirva, pero hay planes en algunas aseguradoras que te dan a veces esas opciones, ¿no? De ahorrar de manera mensual y llegado, por ejemplo, un periodo de 5 o 10 años, ellos te devuelven la cantidad más intereses, que obviamente ya sería como un ahorro, pero que tú lo has tenido que hacer de manera fija y sí lo tienes que hacer eh, de manera constante, porque ellos, en el caso, por ejemplo, de las aseguradoras, ¿qué pasa si tú dejas de, dejas de aportar 2, 3, 4 meses? Hay unas cláusulas que si dejas de aportar por un periodo, digamos, tipo de 3 o más meses, puedes perder la cantidad de dinero que has estado ahorrando, ¿no? Por un tema de cláusula que tú mismo te has comprometido a pagar y no estás pagando. Entonces, eso es un arma de doble filo que hay que evaluar bastante bien, pero si eres constante tipo, es mejor ahorrar con mi propia cuenta de ahorro y ahí lo voy metiendo, ¿no? La última sería, chicos, la del tiempo, que eso sí creo que lo entienden todos, pero, por ejemplo, ¿qué estaría mal si es una decisión financiera que quiero tener? Voy a pagar mi préstamo de mi carro algún día, o quiero pagar mi préstamo pero en 36 meses a partir de hoy, ¿no? Entonces ya le puse un horizonte de tiempo real, medible y posible. No sé si hasta acá, chicos, tengan alguna consulta, algo que no quedó claro para poder pasar a la siguiente slide. Pero eso es básicamente sobre las metas SMART y cómo nos ayudan a poder ser más precisos en las cosas que estamos pensando hacer. Continúo, ¿ya? Seguimos avanzando. Luego de saber sobre los objetivos, tenemos el tema de la visión y valores. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es visión, misión y valores para ti como persona? Obviamente, primero es darte cuenta de cuál es qué es lo que quieres alcanzar. De acuerdo a lo que quieres alcanzar, a esos objetivos, ponerte metas claras, que es el paso 2, para que colocando esas metas claras, por ejemplo, de un ahorro, como hablábamos hace un momento, puedas llegar a obtener ese objetivo, ¿no? que tienes. Y eso te puede ayudar a aprender muchísimo y a lograr las ventas que quieres. Dentro de este capítulo vamos a hablar sobre qué son necesidades, deseos y cómo pasar de una mentalidad de consumista hacia una mentalidad de mente millonaria. Por ejemplo, una persona que es adicto al gasto, que tiene mentalidad de consumista, podría pasar, si cambiara su forma de pensar, hacia mente millonaria, si planifica gastos en vez de ser adicto a los gastos, o sea, controlarse, ¿no? Y una herramienta para poder tener un control de mis gastos es, por ejemplo, lo que vamos a ver también en posteriores sesiones, llevar el registro, ya sea en un cuaderno, en una hoja de cálculo, en un Notion, en cualquier herramienta que nos permita a nosotros tener el control de lo que el presupuesto, ¿no? De ese gasto que vamos a hacer, y luego que ejecutamos ese gasto, ver si realmente era lo que habíamos previsto que íbamos a gastar, o si por ahí nos hemos pasado
para que el siguiente mes podamos ajustar y ya no gastemos de más. ¿Qué más? Otra actitud consumista, por ejemplo, en cuanto a la deuda, es sentirnos agobiados en cuanto a las deudas. Pero si tenemos obviamente, una, una actitud de consumista y consumimos siempre, más allá de que nos preocupemos, no estamos haciendo nada más. O sea, más allá de preocuparnos y sentirnos mal, no estamos haciendo nada que nos ayude a mejorar. Si tenemos una mente millonaria, sería evitar estas deudas, ¿no? Evitar malas deudas. Que hablábamos hace un rato de malas deudas serían las deudas que son destinadas para consumo y para algo no tan productivo, algo que no nos va a generar una inversión como tal. Otra actitud de la persona consumista sería hacer esta acción de compra porque está tratando de satisfacer un placer inmediato, ¿no? Un impulso, ¿no? Algo que simplemente se le ocurrió y necesita que lo quiere y algo que necesita en ese momento, pero que después más adelante tal vez hasta no lo requería, pero en ese momento lo pensó así, ¿no? ¿Cuál sería una mente, perdón, millonaria para pasar de este placer inmediato a lo controlado? Sería tener metas claras de corto y largo plazo. La última sería ser esclavos del dinero y por otro lado, la mente millonaria sería disfrutar de la riqueza que hemos acumulado en el tiempo. Ser esclavos del dinero es, porque tengo dinero, gasto lo que yo quiero, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en la historia que les comenté del inversionista. Tenía tanta plata que podía darse lujos de gastar en mantenimiento más de $90,000. Tal vez en nuestra realidad no podemos gastar eso, pero sí a veces nos damos lujos y dejamos de ahorrar para justamente formar la riqueza que queremos alcanzar, ¿no? Que es esta mentalidad de ahorro que nos da la planificación. Los hábitos, entonces, chicos, los hábitos millonarios van a poder ayudarnos a formar la riqueza que queremos adquirir en el tiempo. Esta es una de las últimas slides, me parece. Es el FODA, pero aplicado a la situación financiera. FODA, ya no me voy a detener mucho en definir qué es FODA, porque todo el mundo desde el colegio creo que nos vienen machacando esos conceptos de FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero sí está bueno pasarlo para los hábitos financieros, a ver qué nos puede sumar. En el caso de las fortalezas, entender qué, qué cosas internas pueden hacer que nuestros hábitos sean impulsados y constantes va a ser súper clave. Y yo creo que parte de esa fortaleza es saber, como decía hace un ratito, tener el objetivo claro. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Y ese objetivo lo que me va a permitir va a ser ese impulso a que yo pueda mantenerme en el tiempo, ¿no? Y va a ser mi fortaleza también. ¿Qué sería una debilidad? Tener hábitos malos, como por ejemplo consumo excesivo o desmedido sin control. Y eso obviamente nos puede terminar eh, generando carencias, ¿no? Carencias económicas. Las oportunidades y las amenazas hablábamos siempre que son temas externos que vienen de afuera. En caso de las oportunidades, pueden ser tendencias buenas de mercado que, por ejemplo, si estamos ligados en temas de marketing ahora o temas de ingeniería, programación, vamos a tener mucha demanda, o mejor dicho, las empresas tienen mucha demanda de trabajo para esas especialidades. Así que eso es algo bueno para nosotros y es algo que tenemos que aprovechar, pero capitalizar ese dinero que estamos obteniéndolo y no gastarlo nada más, ¿verdad? Y una amenaza que sería que la economía nos juegue en contra. Por otro lado, en la parte del FODA he colocado un diagnóstico, una ventaja personal, la optimización de recursos y la evaluación de riesgos. Esto de acá se los voy a dejar, chicos, para que ustedes lo puedan leer y lo puedan priorizar, pero es súper clave tener la mentalidad
de FODA también interna, porque todo esto te va a ayudar a ti a poder, en la siguiente slide, poder hacer esta actividad, que es básicamente, yo como persona, acá lo voy a colocar en un caso de negocio, ahí me disculpo, piensen ustedes como personas, obviamente, yo como persona, ¿qué objetivo tengo? Y definamos el objetivo que quiero, ¿no? Por eso es que colocaba y he colocado el tema de los valores SMART, he colocado el tema de entender también nuestra FODA, saber cuál es mi fortaleza y, por ejemplo, si yo ya sé y detecto cuáles son mis habilidades y cómo puedo hacer para que estas habilidades me permitan a mí rentabilizar y de esta rentabilidad que yo genero, obviamente pueda alcanzar la visión y misión financiera que tengo, que es lo que todos queremos ser, obviamente, abundantes. Perdón, acá chicos, con algunas de las consultas. Eh, Excelente el enfoque del FODA aplicado a finanzas personales. Y es que muchas veces no vemos con claridad nuestras propias debilidades o amenazas. Sí, es súper bueno hacer esto de manera interna, el FODA, entender cuáles son mis habilidades, mis debilidades, y poder potenciarlo a través de llevarlo del papel a la práctica, ¿verdad? Esto de acá les recomiendo, chicos, que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan analizar y puedan entender su visión y misión personal, ¿no? Tratar de reflexionar a través de esto. Después también tengo una actividad que en realidad creo que por el tiempo van a tener que llevarse ambas actividades para casa, pero la primera actividad es definir la misión personal de ustedes, que esté ligado a finanzas. Si es posible, chicos, me traen algo que hayan trabajado de repente la próxima sesión y ahí lo vemos en la clase sin vergüenza. Igual yo también les voy a traer la mía que hice para que puedan ver. Y en el caso de esta segunda actividad sería eh, actividades que te van a permitir a ti, justo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Malas prácticas de consumo. Entonces, esto es como un checklist, ¿no? Por ejemplo, según el enunciado primero de esta segunda actividad, experimentas un fuerte impulso de comprar cuando te sientes en soledad afrontando algún disgusto o depresión. Acá ustedes tienen que marcar sí o no o tal vez, perdón, o a veces. Ignoras o escondes a tu pareja lo que has comprado o tiras la factura para no verla. También colocan sí o no, ¿no? Este es algo interno. Si quieren lo muestran como quieran, chicos. Pero sí es bueno que hagan el ejercicio. Otro sería, pides dinero prestado sabiendo que no lo podrás devolver. Uy, pucha, acá ya tocamos algo sensible de repente. Mientes a tu pareja diciéndole que pagaste las cuentas pendientes cuando en realidad no pagaste nada. Bueno, así como esto, hay varias cosas que acá se pueden dar y situaciones que de repente nos han pasado en nuestra vida. Y si no nos han pasado, bueno, no las llenemos, pero tratemos de ser sinceros con nosotros mismos para poder detectarlo y tomar acción. Porque de lo que se trata, chicos, más que yo les venga de repente a tratar de, de llevar la estructura del curso, comentar sobre de qué viene casi, bueno, los temas que vamos a ir tratando, básicamente es que ustedes lo vayan aplicando, ¿no? Y para aplicarlo hay que hacer ese autoconocimiento. Bueno, antes de terminar la sesión, quería comentarles que puedan leer esos libros que van a ayudarles también a que ustedes puedan seguir en este camino de aprendizaje financiero, sean más abundantes. Uno de ellos es El Código del Dinero, de Ramón Samso. Otro de ellos es El monje que vendió su Ferrari, que lo comenté en la sesión introductoria hace unas semanas. Y el otro libro sería Las 38 cartas de J.D. Rockefeller a su hijo. En este caso, en este libro de acá, que está en inglés, bueno, lo pueden encontrar en español seguramente también, es de una persona que es millonaria
y que le enseña justamente en esas 38 cartas a su hijo cómo hacerlo. Así que se los dejo ahí, chicos, para que ustedes lo puedan llevar. Ahí el material ya lo tienen en su plataforma. Y pasemos, por favor, si es que no hay ninguna duda, a la foto final.